comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y como cada miércoles nos encontramos transmitiendo a partir del 94.9 la estación de radio de la Universidad de Colima, Universo FM, pero también lo hacemos a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho Oficial, y del Facebook oficial de esta unidad académica. Les damos las gracias por sintonizarnos y bueno, como cada semana también se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Muy buena noche. Hola, no, muy bien, buenas noches, te saludo a ti con mucho gusto y bueno, por supuesto a la audiencia que amablemente nos escucha. Recordemos que este programa también se puede sintonizar todos los sábados en punto de las 2:30 horas del día. ¿En dónde? En la estación de radio de Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar el tema derechos hereditarios. Así es, Bárbara, un tema muy interesante que seguramente resultará de interés de nuestros radioescuchas. ¿Y qué te parece si iniciamos el programa como habitualmente lo hacemos? Y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien compartirá con nosotros la editorial de este programa. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el tema de hoy en el editorial es Derechos Hereditarios y Análisis Económico del Derecho. La aparición del análisis económico del derecho como nueva disciplina jurídica impacta eventualmente sobre el derecho sucesorio, particularmente sobre la libertad de heredar, pues puede generar una deconstrucción y una nueva interpretación de las diferentes instituciones y categorías jurídicas del derecho hereditario. Los años 60 del siglo pasado contemplaron en el mundo la aparición y el desarrollo del llamado análisis económico del derecho, cuyas premisas son que el objetivo, tanto del derecho como de la economía, se encaminen a generar instituciones que permitan obtener la máxima producción de riqueza y la óptima asignación de recursos. Y aquí surge la interrogante de si un patrimonio hereditario que se atomiza a la muerte de su titular, al convertirse en pequeñas y múltiples porciones en la partición, sigue siendo el mecanismo adecuado para obtener una máxima producción de riqueza y una óptima asignación de recursos para los propios herederos. Así, el análisis económico del derecho explora otras figuras jurídicas que tiendan a la protección y mantenimiento de la riqueza generada por las familias y que no debiera atomizarse con la sucesión hereditaria. Así se habla de la regulación hereditaria de la empresa familiar como una respuesta más congruente con la corriente jurídico-económica que postula la permanencia del patrimonio familiar como una unidad altamente productiva en beneficio de los propios herederos. Se entiende que tienen la tarea los especialistas en derecho sucesorio y en análisis económico del derecho de avanzar en propuestas legislativas que sean viables frente al dogma de la libérrima voluntad hereditaria, lo que conlleva a la desmitificación de instituciones sucesorias que han de adecuarse a nuestra realidad social actual y no a mantenerse de manera anquilosada, aun cuando tengan la paternidad del prestigiado derecho romano. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por la lectura de este editorial. Continuamos con el programa, ¿no? Así es, Bárbara, ¿y qué te parece si para todas aquellas personas que quizá apenas se incorporan a este programa, les recordamos o hacemos de su conocimiento que abordaremos el tema de los derechos hereditarios? ¿Y quién mejor para abordar esta temática que el licenciado Carlos de la Madrid Guerea, quien es titular de la Notaría Pública número 3 de la ciudad de Colima? Bienvenido, licenciado Carlos de la Madrid, a este su programa Derecho a la Radio. Doctor Enoc Morán, muchísimas gracias. Maestra Bárbara Mancera, también le agradezco a ambos, les agradezco la invitación y estoy a sus órdenes.
Gracias, doctor. Y bueno, empezando, ¿puede explicarnos a nosotros, a la audiencia, en qué consisten los derechos hereditarios? Sí, bueno, habría que partir de la base del derecho hereditario, que es el conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la persona que le sucede. Este derecho halla su fundamento racional en la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de quien deja de existir, ya que la interrupción de tales relaciones repercutiría perjudicialmente en la economía general o en la seguridad jurídica patrimonial, no solo de las familias, sino también de la sociedad en general. El derecho hereditario suele designarse como derecho de sucesión. Por lo tanto, para poder hablar de derechos hereditarios, forzosamente debemos recurrir a las dos formas de sucesión hereditaria, es decir, la sucesión legítima o intestamentaria y la sucesión testamentaria, haciendo a lo mejor un énfasis en que también existe lo que se llama la sucesión mixta, que comprende tanto una parte de sucesión testamentaria como otra parte de sucesión legítima. En este sentido, la herencia como tal es el punto central en torno al que se desenvuelve la doctrina del derecho hereditario. Herencia es en sentido objetivo, digamos, todo el patrimonio de un difunto, considerado como una unidad que abarca y comprende toda relación jurídica del causante independientemente de los elementos singulares que lo integran. Es decir, es la totalidad de las relaciones patrimoniales unidas por un vínculo que da al conjunto de tales relaciones un carácter unitario, haciéndole independiente de su contenido efectivo. Es en suma una universalidad que comprende cosas y derechos, créditos y deudas, y que puede ser un patrimonio activo si los elementos activos superan a los pasivos, o un patrimonio pasivo en el caso inverso. Siendo así, el derecho sucesorio se debe de entender como el conjunto de normas jurídicas que dentro del derecho privado regulan el destino del patrimonio de una persona después de su muerte. Y siendo más específicos, el derecho hereditario es aquella parte del derecho privado que regula la situación jurídica que sigue a la muerte de una persona física, desapareciendo con ella un sujeto de relaciones jurídicas. Se hace necesario regular su suerte, determinar los efectos que sobre ellas produce el hecho de la muerte. Es, grosso modo, lo que entenderíamos por derechos hereditarios. Ahora, licenciado Carlos, ¿cuáles serían entonces los supuestos de un derecho hereditario? Bueno, doctor Enoch, los supuestos del derecho hereditario son todas aquellas hipótesis normativas de cuya realización dependerá que se produzcan las consecuencias que regula la norma y que pueden consistir en creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones, sanciones o situaciones jurídicas concretas. En el derecho hereditario se presentan varios supuestos y podemos catalogar o, digamos, identificar el primer supuesto y el más importante, sin lugar a dudas, que es la muerte del autor de la herencia. Un supuesto jurídico condicionalmente de todos los efectos o consecuencias que puedan producirse en esa rama. Es decir, no puede haber o no podemos hablar de un derecho hereditario sin una muerte del autor de la herencia. Y aquí el factor patrimonial es, digamos, una característica mucho más importante que la cuestión personal. Otro supuesto es el testamento. Es el testamento como un acto jurídico personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y obligaciones a título universal o particular, instruyendo herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de su muerte. Un tema, el testamento, importantísimo en este mes, como sabemos, que es el mes del testamento. Otro supuesto es el parentesco, el matrimonio y el concubinato. En este caso, se requiere una condición negativa, consistente en que el autor de la herencia no haya formulado testamento. Como bien sabemos,
el testamento es la voluntad última de la persona para que se surta efectos después de su muerte. Sin embargo, cuando se trata de una sucesión legítima, el parentesco, el matrimonio y el concubinato juegan un factor importante al no haber testamento. Otro supuesto es la capacidad de goce en herederos y legatarios. Es esencial que puedan adquirir por herencia o legado. La ley nos establece cuándo se heredará, quiénes son los que van a heredar, y por supuesto el legado es una herencia en lo particular que se contempla dentro del testamento. Otro supuesto es la aceptación de herederos y legatarios. Tenemos el supuesto de la toma de posesión de los bienes objeto de la herencia o del legado, que no produce consecuencias en nuestro sistema hereditario para adquirir el dominio o posesión originaria, pues estos efectos se producen desde el día y hora de la muerte del de cuyus, de tal manera que cuando el heredero o el legatario no tengan materialmente la posesión de los bienes, se les reputa poseedores en derecho, ya que, como acabo de decir, se retrotraen los efectos de la muerte de la sucesión a la muerte del heredero. En cuanto a otros supuestos, hay supuestos que podemos catalogar como comunes a las testamentarías e intestados. Hay otros supuestos comunes a los propios intestados y otros supuestos especiales a los testamentos. En este caso, los supuestos comunes a las testamentarías o intestados, podemos citar la sucesión por causa de muerte, la apertura de la sucesión y la vocación hereditaria, es decir, el llamamiento a los herederos, de la adquisición, la aceptación y la renuncia de la herencia. Como supuestos especiales de las testamentarías, pues está la capacidad de testar y de recibir por testamento, las limitaciones impuestas a la libertad de testar, el testamento y sus formas, el contenido del testamento, la institución de heredero, la sustitución del heredero, los legados, la revocación e ineficacia de las disposiciones testamentarias y los ejecutores testamentarios. Y los supuestos propios de los intestados, que son también la capacidad para heredar, el derecho de representación, la sucesión de los parientes legítimos y naturales y la sucesión del cónyuge supérsite y la del Estado. Grosso modo serían los supuestos para heredar. Así es, incluso en una de sus respuestas nos compartía que hablaba de las relaciones patrimoniales. Y sobre eso, licenciado, me gustaría plantearle cuáles son los bienes, las cosas o los objetos que pueden heredarse y cuáles no pueden heredarse. ¿Cómo no, maestra Bárbara? En principio, todos los bienes o derechos, sean tangibles o intangibles, un ejemplo, casas, vehículos, joyas, marcas, inclusive patentes que estén registradas, pueden heredarse. Lo que no puede heredarse son aquellos objetos que no formen parte del patrimonio del de cuyos o aquellos que estén fuera del comercio. Inclusive y los personalísimos ligados al titular por sus cualidades personales de parentesco, confianza, de cargo, no pueden ser heredables. Los derechos públicos, como son los derechos humanos que garantiza nuestra Constitución, tampoco pueden ser heredables. El importe de prestaciones como pensiones, indemnizaciones, tampoco pueden ser heredables, ¿no? Entonces, básicamente los objetos o bienes que pueden heredarse son todos, excepto los que son personalísimos, propios de la persona humana, que son obviamente imprescriptibles, inalienables y que ninguna otra persona los podrá tener, ni con el fallecimiento de este. Ahora, una vez que sabemos qué puede y no heredarse, la pregunta sería, licenciado Carlos, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de un derecho hereditario? Bueno, las consecuencias jurídicas de un derecho hereditario son más complejas de lo que uno podría pensar. Es decir, yo podría dividir que las consecuencias pueden ser primarias y consecuencias secundarias. Las consecuencias primarias comprenden la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones relacionadas con la sucesión legítima o testamentaria, y las consecuencias secundarias,
que se les llama también sancionadoras, son las que se presentan en los casos de inexistencia, nulidad, caducidad e ineficacia de los testamentos o del derecho del heredero o del legatario en su caso. Así podemos hablar de una transmisión testamentaria ilegítima, en donde las consecuencias de derecho van a tener que ver básicamente con la cuestión del testamento, con la cuestión de la sucesión legítima, y las otras que van a tener que ver con todo lo que versa con la sucesión testamentaria, como es la inexistencia, la nulidad, la ineficacia de los testamentos. Las consecuencias de derecho que ampara el derecho hereditario, sin lugar a dudas, son una base y una piedra angular de este, en tanto que rige todas las relaciones que tienen que ver con la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. Básicamente sería eso. Licenciado, bueno, el tiempo se nos agota, tenemos un último minuto. ¿Alguna reflexión que nos pueda brindar justamente en este mes del testamento? Sí, claro. Invitarlos a todos los que nos hacen el favor de escucharnos por la radio y a los que nos hacen el favor también de vernos por la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima en el Facebook, pues que acudan a otorgar su testamento, que en este mes el testamento tiene una reducción del 50% en su costo y que además es muy importante por el tema que acabamos de tratar. Sin lugar a dudas, el testamento, digamos, es una parte previa a los derechos hereditarios, un paso antes de esto, pero es bien importante que acudan con su notario de preferencia a otorgar testamento. No importa la edad, a partir de los 16 años en adelante pueden otorgar testamento. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota. Es momento de agradecer al licenciado Carlos de la Madrid de Idea, titular de la Notaría Pública número 3 en la ciudad de Colima. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, maestra Bárbara. Muchísimas gracias, doctor Enoch, por su invitación y con mucho gusto estoy a la orden. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien nos va a hablar acerca de las sucesiones. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenas noches, maestra Bárbara, doctor Enoch, un gusto saludarles. Un gusto también saludar a nuestros radioescuchas. El día de hoy atenderemos precisamente estas preguntas que van vinculadas en razón a qué pasa con aquellos derechos y obligaciones de una persona posterior a su muerte. ¿Qué se tendrá que hacer en un momento tanto antes que puede hacer una persona para dejar bien claro estos elementos, como una vez que se genera la muerte, la parte procedimental sobre todo? Ahora, licenciado, una pregunta recurrente que tienen nuestros radioescuchas es ¿quién puede, mejor dicho, determinar qué pasa con los derechos, pero también con las obligaciones de una persona que ha fallecido? Bien, es importante porque quien lo puede determinar o quien puede expresar la voluntad es el mismo sujeto antes de su muerte. Sin embargo, si no lo hiciera, si no lo dejara establecido, la ley ya determina cómo se va a cumplir con las obligaciones y en un momento a quién se le van a transmitir esos derechos que tenía la persona. Y cómo, bueno, llegado ya ese momento, decido distribuir mis bienes, ¿cómo puedo determinar mi voluntad que quede bien claro a quién le quiero dejar tales o cuáles bienes? Bien, aquí sería importante que tendría que hacerse mediante la elaboración de un testamento. Esta expresión de la voluntad en donde se generan, donde se instituyen herederos o legatarios, permitirá precisamente en el procedimiento resolver cómo se distribuyen todos estos derechos. Hablando de derechos, principalmente hablamos de posesiones materiales, bienes muebles, bienes inmuebles, y en su momento cómo se cumplirían obligaciones que la persona que falleció dejó pendientes de cumplirse. Ahora, licenciado, ¿qué sucede si la persona desafortunadamente no alcanzó a hacer su testamento?
Bien, yo comentaba que la ley lo determina. Si no expresó su voluntad, la ley lo determina. Lo que tendría que ocurrir es que se tendrá que acudir con un juez y solicitar en un principio que se les reconozca la calidad de herederos, que en este caso la ley determina que podría ser la esposa, los hijos, a falta de esto, los padres, hermanos o parientes cercanos de la persona finada. Sin embargo, es importante establecer que en este caso la ley los considera en una proporción igual de manera equitativa, por lo tanto la distribución se hace entre todos los que tengan derecho a heredarlo. Entonces, si dejo un testamento, ya no será necesario acudir con una autoridad judicial. Bueno, hay formas para poder hacer este trámite porque lo podemos hacer incluso ante un notario, si ya hay un testamento. Sin embargo, sí hay que acudir a una tercera persona. Yo sugeriría que fuera ante una autoridad judicial para que ya ordene la distribución de los bienes de acuerdo a la voluntad del propio finado. ¿Sí? Esta voluntad que debe estar expresada en testamento, pues ya tendrá únicamente que generarle un acto de validez, poder establecer que fue válido el documento y que la voluntad se expresó de manera correcta. Si no lo hicieran, pues entonces determinará en qué proporción se entrega la sucesión. Comento que también se puede hacer ante un notario porque como ya está expresada la voluntad, lo único que tendría que hacer sería generar la transmisión como tal, el reconocimiento del derecho y la adjudicación a la persona que nombró en el documento respectivo. Ahora, licenciado, ¿qué sucede si alguno de las personas que nos están escuchando o incluso usuarios del propio bufete jurídico tuvieran más inquietudes sobre este tema? ¿Qué podrían hacer? Habría que aclarar en principio que este tema quisimos tratarlo en otros programas o lo vamos a tratar en otros programas de manera mucho más amplia. Sin embargo, si hay alguna duda de manera anticipada, quisieran resolver una situación que acudiera o que ocurriera, podría comunicarse con nosotros de manera en las instalaciones de la Facultad de Derecho o al teléfono 312-31-610-71, vía mensaje, correo electrónico, vía redes sociales, para poderles hacer más extensiva esta explicación y poder particularizar a esa situación de la cual ustedes tienen el conflicto o dudas que quieran resolver. Pues muchas gracias, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima, por estar con nosotros como cada programa, un tema muy interesante, como todos los que ha referido. Muchas gracias por su tiempo. Un programa muy interesante, Bárbara, ¿cómo ves? Sí, sin duda, bueno, conocer la expectativa, bueno, la experiencia de la notaría por parte de nuestro invitado de hoy y además ahora también del despacho jurídico y los servicios que ofrece, pues considero que ya no hay pretexto para nuestra audiencia para hacer su testamento en este mes del testamento. Así es, Bárbara, así lo consideró el comité de producción, que iba a ser un tema interesante y sobre todo de mucha utilidad para quienes nos escuchan. Pero bueno, desafortunadamente, como regularmente ocurre, pues se nos ha agotado el tiempo para este programa. Vamos a agradecernos, antes de despedirnos, agradecer al equipo de producción de Universo 94.9, pero también al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la doctora Jessica Romero, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, y a todas aquellas personas, como siempre decimos, que hacen posible este programa con el favor de su escucha. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.